Por otra parte, esta semana se conoció que la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, se encuentra en conversaciones con la banca internacional para financiar la deuda que afronta el país tras la caída en los precios del crudo. El presidente de esta compañía, Eulogio del Pino, lo confirmó al decirle a los periodistas, a la prensa, que si las condiciones son favorables, están interesados en negociar, algo que ha negado el presidente de la República en anteriores ocasiones. Según cifras de la banca de inversión, PDVSA enfrenta pagos por 5.200 millones de dólares en vencimiento de bonos e intereses este año 2016. Aunque los analistas han puesto sobre la mesa la posibilidad de una cesación de pagos para finales de año, Del Pino aseguró que están tomando todas las medidas necesarias para que eso no suceda. Y quiero saludar a José Toro Hardy. Él es economista y exdirector de PDVSA, quien nos acompaña desde Caracas. Una buena tarde, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes y además que los veo a veces de distintos sitios de Latinoamérica. Bienvenido, doctor. ¿Qué futuro tiene una negociación entre PDVSA y la banca internacional cuando ya el actual presidente de la petrolera dijo que no se dejarían imponer ninguna condición para acceder precisamente a ese auxilio financiero? Bueno, le voy a decir una cosa. Algo es lo que se dice y no necesariamente eso es lo que se hace. Recordemos que en Venezuela hay un ambiente yo diría, de patrioterismo exacerbado desde hace muchísimos años, y eso hace que a veces, aun cuando los organismos públicos estén en condiciones sumamente apretadas, a los ojos de la opinión pública, asumen este tipo de posiciones. Vamos a ver qué es lo que pasa en la realidad. Pero ¿tiene un futuro una negociación como esta? ¿Cuál es el panorama que usted divisa? Mire, francamente, yo creo que PDVSA está en una situación sumamente complicada, como sumamente complicada es la posición financiera del gobierno de Venezuela. La producción petrolera del país ha venido cayendo fuertemente. Simultáneamente los niveles de eficiencia de PDVSA también han caído, los niveles de endeudamiento son casi exasperantes. Y al mismo tiempo hay dudas de que a lo largo del año pueda seguir cumpliendo tanto Venezuela como PDVSA con sus obligaciones. De manera que están buscando alguna manera de acercarse a la banca internacional para tratar de buscar alguna fórmula de financiamiento. Cada vez les ha resultado más difícil. Pareciera que ya China no está dispuesta a brindar los mismos apoyos que hasta el momento estuvo brindándole a Venezuela. Se ha corrido la voz de que Venezuela le pidió 2 años de plazo al gobierno chino para el pago de su deuda y que la respuesta fue negativa. PDVSA se encuentra en una situación comprometida, también, como le dije antes, no solo porque ha caído su producción, sino porque también han caído fuertemente los precios del petróleo. De hecho, en este momento hay una cosa que ha llamado mucho la atención en Venezuela, y es que el gobierno ha creado una suerte de PDVSA paralela, pero en manos de las Fuerzas Armadas. Aquí había un viejo programa de televisión que mantenía Exxon antes de la nacionalización, que se llamaba Petróleo en Gotas. Popularmente ahora se habla de que esta nueva empresa petrolera se llama Petróleo en Botas. Y le pareciera que esta nueva empresa petrolera en manos de los militares le están dando atribuciones para hacer todo lo mismo que hace PDVSA. Muchos piensan que es que PDVSA está cargada de obligaciones, está con un personal de 40.000 personas, pasó a tener más de 120.000 trabajadores, le han encargado de 1.000 cosas diferentes, ya no es una empresa petrolera, hoy en día se encarga de importar alimentos, construir viviendas, sembrar yuca, proyectos agrícolas, proyectos de alimentación, y así no se puede manejar una empresa petrolera. Pareciera que el gobierno busca caminos para establecer una nueva empresa petrolera del Estado, y pareciera que lo quieren hacer a través de las Fuerzas Armadas. Es una empresa cuyo presidente, a quien le rinde cuentas, no es al ministro de Energía y Minas, sino al ministro de la Defensa. Eso es bien extraño, cuando menos. Y, por decirlo menos, pues, pero en todo caso, muchos consideran que esto es una manera de PDVSA
de crear una nueva PDVSA que ya no tenga tantas obligaciones que no le corresponden a cuestas. Doctor, me voy a quedar con dos puntos que usted mencionó. El primero, el tema de esa empresa alterna a PDVSA que estaría manejada por militares, usted lo decía. Quiero que nos explique de qué se trata esto y además preguntarle, ¿no puede ser peligroso y contraproducente para la economía venezolana un proyecto como este? En mi opinión, sí. Y en mi opinión, despertaría muy poca credibilidad en manos de posibles inversionistas. Esta empresa le están atribuyendo facultades no solo para manejar el ámbito petrolero del país, sino también el ámbito minero del país. Sería una empresa gigantesca, que quizás con más atribuciones las que tiene PDVSA, porque asume también la parte de minería del país, pero la que no tiene recursos de ningún tipo. Vamos a ver hacia dónde se encamina esto. Hasta el momento solamente tenemos los anuncios, pero no se ha concretado en nada. Ahora, doctor, si no es la banca internacional, ¿a dónde más puede acudir Venezuela? Tal vez algún otro país aliado, aparte de China, que usted ya comentaba que pues, se le está imponiendo tasas de pago inaccesibles para el país en este momento, dadas las condiciones de cómo está la economía. Yo creo que ya no le queda mucho a dónde acudir. Fíjese que no solo es que se está creando una empresa petrolera paralela a PDVSA en manos de los militares, sino que simultáneamente estamos encontrando que a la empresa Rosneft, que es la empresa petrolera más importante de Rusia, se le están traspasando acciones en empresas mixtas que tenía PDVSA junto con Rosneft. Muchos dicen que es simplemente una forma de PDVSA de pagar deudas a Rusia que no está en condiciones de hacerlo y que por eso le está traspasando acciones en empresas mixtas que tenían entre ambas empresas estatales. Está con nosotros José Toro Hardy, economista, experto petrolero venezolano, y quería preguntarle, ¿PDVSA tiene para afrontar un crédito en este momento, tiene con qué llegar con los dientes bien puestos a una negociación, quizás con organismos internacionales? Mire, el gobierno ha rechazado reiteradamente la posibilidad de hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No acepta las condiciones que usualmente acompañan a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, somos muchos los venezolanos que consideramos que mucho más onerosos para el país son las condiciones que impone China al prestarle dinero a la República que las que impondría el Fondo Monetario Internacional. ¿Está PDVSA en buena situación como para ir con fuerza a una mesa de negociación? Bueno, yo creo que no. Simplemente porque hoy en día es una empresa que se ha debilitado considerablemente, se ha debilitado sus costos de producción han aumentado sustancialmente, le han encargado de una cantidad enorme de funciones que usualmente no son desempeñadas por una empresa petrolera, son funciones que quizás corresponden al Estado, pero no a una empresa petrolera, está endeudada como nunca, tiene fuertes deudas comerciales, tiene fuertes deudas con sus socios, tiene deudas financieras enormes y el personal de la empresa ha pasado de unos 40.000 trabajadores a cerca de 120.000 trabajadores. De manera que hoy en día no está PDVSA en la mejor forma para ir a ningún acuerdo, a ninguna forma de negociación, y sin embargo tiene la urgencia de hacerlo. Doctor, tengo un par de preguntas más. ¿En qué áreas o cómo debería ser invertido el dinero de un crédito para que se traduzca en mejoría para la vida de los venezolanos? Bueno, fíjese, yo diría que una de las áreas más importantes es invertir en mantenimiento de yacimientos. Como le dije antes, la producción petrolera de Venezuela ha venido cayendo de manera importante. De hecho, todos aquellos acuerdos que en medio de la apertura petrolera se firmaron a finales de la década de los 90, de haberse cumplido todas las condiciones y de haberse cumplido las inversiones que se han convenido, de no haber Venezuela rechazado algunos de aquellos contratos mediante modificaciones por las cuales ha tenido que ir a arbitrajes internacionales y los ha perdido, hoy en día Venezuela podría estar produciendo cerca de 5 millones de barriles diarios. Y algunas cifras, el gobierno dice que estamos en torno a los 3 millones, pero otras instituciones como la OPEP o la Agencia Internacional de la Energía le atribuyen más bien a Venezuela una producción del orden de 2.400.000.
barriles, menos de la mitad de lo que podríamos tener de haberse realizado las inversiones que ya se habían suscrito. Pero junto con eso, pues el precio ha caído de más de $100 el barril. En este momento, hoy, la cesta venezolana cerró en cerca de $24 el barril. De manera que es sumamente comprometida la empresa, que además se ha venido endeudando aceleradamente a lo largo de los últimos 17 años. Con el actual panorama del mercado petrolero, doctor, ¿es sano buscar esa financiación que quiere el gobierno venezolano y también si es peligroso insistir en este negocio, en la producción de crudo? Mire, ciertamente, lo que pasa es que se ha producido un cambio estructural en los mercados petroleros y la política tradicional de la OPEP, que era que cada vez que bajaban los precios del petróleo se ponían de acuerdo en aplicar distribuirse cuotas de producción entre sus socios, bajar por esa vía la oferta y que subiesen los precios, ya no funciona. Hoy en día, lo que ha ocurrido es que algunos países, particularmente los Estados Unidos, han venido desarrollando tecnologías, en el caso del petróleo de lutitas, lo que llaman el fracking. Y cada vez que, pues en la medida en que los países árabes o la OPEP ponía dificultades para ampliar la oferta petrolera, eso lo que hizo fue estimular la producción petrolera de los Estados Unidos con estas nuevas tecnologías. En los últimos 5 años ha venido aumentando en más de 1 millón de barriles diarios por año y hoy en día no es tan dependiente de las importaciones petroleras como lo era antes los Estados Unidos. Por eso algunos países árabes, particularmente Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera, no están de acuerdo en reducir las cuotas, en reducir la producción, porque piensan que eso lo que haría sería estimular las inversiones en este tipo nuevo de tecnología en los Estados Unidos. El fracking aumentaría la producción y eso podría desplazar petróleo de los mercados internacionales producido por la OPEP. Ellos consideran que una baja en los precios del petróleo durante un tiempo sirve para desestimular las inversiones de ese tipo de petróleo y eso hará que tarde o temprano se vayan a recuperar los precios. Es José Toro Hardy, exdirector de PDVSA, economista, experto en temas de petróleo, a quien quiero agradecerle que nos haya acompañado esta tarde aquí en NTN 24. A la orden siempre, encantado de escucharlo. Hasta pronto, doctor. Bienvenido siempre.